Vamos a estar estudiando en esta ocasión esta lección que se titula Sacrificios espirituales aceptables a Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, la palabra de Dios dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es bien importante que todos aquellos que pertenecemos a esta casa espiritual, a este sacerdocio santo, al pueblo de Dios, a los que antes no éramos parte ni teníamos nada que ver con los asuntos de Dios, pero que gracias a Jesús, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos el pueblo de Dios, la nación santa, el pueblo adquirido. Pero dice la Escritura que estamos en la casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales. Pero no cualquier clase de sacrificio que a uno le parezca ofrecer, sino la clase de sacrificios que Dios quiere que ofrezcamos. Como bien, estamos considerando esta lección, sacrificios espirituales aceptables a Dios. Porque no todos los sacrificios son aceptables a Dios. Y yo quiero que tengamos en mente la condición que Dios nos hace por medio de este pasaje en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. La condición que dice que los sacrificios que son agradables son aquellos que son espirituales por medio de Jesucristo. Y vamos a ver en este momento algunos ejemplos de sacrificios que no fueron aceptables delante de los ojos de Dios, para que entendamos que no se trata de ofrecer o de dar lo que uno quiera o como quiera y cuando quiera, sino que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, que sea conforme a su palabra, conforme a la expectativa que Dios ha determinado en su palabra. Vamos a ver el caso de Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La pregunta es por qué Dios no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Es porque Dios hace acepción de personas? ¿Es porque Dios tiene favoritos? ¿Es porque Dios es injusto? De ninguna manera, sino es porque no estamos ofreciendo conforme a su voluntad. Yo quiero que notemos aquí la gran diferencia entre la ofrenda de Abel y de Caín. La Biblia dice en el verso 4 que Abel ofreció los primogénitos de sus ovejas, lo primero, y lo más gordo de ellas. Esto implica que Abel se esforzó de dar lo mejor a Dios. En cambio, Caín solo dice que dio una ofrenda, mas no dice que haya sido lo mejor de la tierra, de las cosechas. Y eso hace la gran diferencia, porque hoy en día, aunque muchos de nosotros conocemos los sacrificios espirituales que son aceptables, la ofrecemos con poca devoción, con poco entusiasmo, con poco ánimo. Muchas veces se ofrece por la costumbre que ya hay o por compromiso. Como decía el apóstol Pablo en cuanto a las ofrendas, que Dios ama al dador alegre.
y que no se haga por tristeza ni por necesidad. Así que cualquier sacrificio espiritual que Dios nos esté pidiendo, lo vamos a ofrecer dándole lo mejor y lo primero. Muchas veces damos la sobra aún de nuestro tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios quiere que demos lo primero y lo mejor. Otros ejemplos en la Biblia de sacrificios no aceptables es el caso de Nadab y Abiú. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. La pregunta es, ¿por qué Dios no le agradó el sacrificio de estos hombres? Si estos hombres le estaban dando una ofrenda, un sacrificio, estaban ofreciendo algo con toda la intención de agradar a Dios. Y Dios la rechaza y les trae esta grave consecuencia. ¿Por qué? Una vez vemos que Dios no le agrada si no es conforme a su voluntad. ¿Y por qué no es conforme a su voluntad? Porque el mismo pasaje en el versículo 1 al final dice, fuego extraño que él nunca les mandó. Así que si usted pensaba que puede ofrecer cualquier cosa que a usted le plazca, lo ve conveniente y que piensa que a Dios le va a agradar con tal que sea de corazón y con mucha sinceridad, está totalmente equivocada o equivocado. Porque a Dios no le gusta que ofrezcamos algo que Él nunca mandó. Y es que tenemos que meditar que tantos sacrificios que Dios ha demandado por medio de su palabra y que nosotros estemos ocupados en estar haciendo otras cosas que Él nunca mandó y las que mandó las estamos haciendo a un lado. Entonces al final no estamos haciendo la voluntad de Dios. Ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Pero, ¿qué sacrificios? Los que Él mandó. Por eso, más adelante vamos a ver algunos sacrificios que Dios ha mandado para hacerlas. Porque no se trata de que usted ofrezca lo que quiera, con tal que sea de corazón. Usted ofrezca lo que a usted le guste, cuando guste y como guste. No, no se trata de eso. Porque Nadab y Abiú no le fue muy bien por pensar de esa manera, que uno puede ofrecer cualquier cosa con tal que sea para Dios, será bien recibido. No es así. Si Él nunca lo mandó, no lo ofrezca porque no lo va a recibir. Otro ejemplo fue cuando Dios había dicho a Saúl y al pueblo que tenían que destruir todo el pueblo de Amalek, los amalecitas. Pero resulta que cuando ellos vieron en el pueblo de Amalek algunos animales muy hermosos y entre otras cosas, perdonaron y no quisieron destruirlo totalmente. Primera de Samuel 15:21, vamos a resumir este ejemplo, dice las escrituras, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El pueblo, con el rey, que era Saúl en ese tiempo, iban con una comisión, con una orden de parte de Dios de destruir todo cuanto había en el pueblo de Amalek. Pero resulta que ellos estando en esa tarea, en ese trabajo de destrucción, dice la escritura que
tomaron del botín las ovejas y las vacas y las primicias del anatema. Y las tomaron con un buen propósito, porque la intención es buena. El fin es bueno, el propósito es bueno. Dice la Biblia que ellos pensaron que esto, en lugar de destruirlo, mejor lo ofrezcamos a Dios en sacrificio. Mejor hagamos sacrificios con estas hermosas ovejas y estas hermosas vacas. Son primicias. Es lo mejor. Sí, es lo mejor, pero no era la orden. No era lo que Dios les había mandado. Por lo tanto, dice Samuel el profeta, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová, que es mejor. Entendamos que es mejor su buena intención, su buen propósito o obedecer la palabra de Dios y el prestar atención. ¿Qué es mejor? Ojalá que entendamos que no todo sacrificio es aceptable. ¿Cuánta gente hoy, en este mundo en el cual vivimos, se cree ser muy religiosa y que cada uno de ellos ofrece cosas diferentes a los otros? Cada uno de acuerdo a las enseñanzas que reciben en las diferentes religiones. Al final, cada uno de estos grupos ofrecen a Dios, porque lo hacen con buena intención y con buen propósito. Al final, todos están ofreciendo cosas extrañas, diferentes, porque depende de cada quien su ideología. Pero la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Ofrecer lo que a ellos les place o obedecer la palabra de Dios y prestar atención? No crean que por ofrecer más estarán bien delante de Dios, porque no se trata de quién ofrece más, sino se trata de qué estamos ofreciendo a Dios. ¿Realmente es lo que Dios mandó? ¿Realmente es lo que su palabra nos pide que ofrezcamos? ¿Realmente es lo mejor? Entonces, estudiemos cuáles son los sacrificios espirituales aceptables. Que sea la palabra de Dios que me diga a mí cuáles son los sacrificios. Que sea la palabra de Dios quien me diga cuáles son esos sacrificios espirituales que sí son aceptables a Dios, porque no todo sacrificio es aceptable, como lo acabamos de ver en los ejemplos. Aunque tengamos una buena intención y un buen propósito y lo demos con mucha alegría y de corazón, no será bien recibido, no será agradable a los ojos del Señor. Así que vamos a considerar esto a la luz de la palabra de Dios para ver qué es lo que tenemos que ofrecer. Dios quiere, vamos a comenzar aquí, con uno de los sacrificios espirituales que hay que ofrecerle a Dios. Y que esto lo pide aquí su palabra. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo quiero que nos fijemos en la frase que dice agradable a Dios. Este sacrificio vivo es agradable. ¿Y de qué se trata este sacrificio vivo? Presentar nuestro cuerpo. Presentar nuestro cuerpo en santidad, presentar nuestro cuerpo delante de Dios bajo estas características es un sacrificio vivo. Esto sí es agradable a los ojos de Dios. Porque, ¿qué es más fácil a veces? ¿Traer las cosas o traer mi propio cuerpo ante los ojos de Dios? ¿Qué es más fácil? Por esa razón, es importante que entendamos que nuestro cuerpo es lo primero que tenemos que ofrecerle a Dios, antes que cualquier otra cosa. Porque no va a servir de nada que estemos tan involucrados dando otras cosas y no estoy dando mi propia vida ante los ojos de Dios, para su servicio, para su honra, para su gloria. No estoy manteniendo este cuerpo en santidad. Entonces, todo lo demás
no será agradable a los ojos de Dios, porque estamos empezando de acuerdo a estos sacrificios que sí le agradan a Dios, estamos empezando que lo primero que vamos a dar es nuestro cuerpo. Si alguien no ha entregado su vida a Cristo, sigue en el mundo, sigue con la práctica de algún pecado, necesita venir a los pies de Jesucristo. Necesita venir a nacer de nuevo espiritualmente, porque así como lo es el nacimiento espiritual, así son también los sacrificios que vamos a ofrecer, espirituales. Dios quiere que toda persona venga a nacer de agua y del Espíritu, como lo dijo en Juan 3, verso 5. Dios quiere que nosotros vengamos en obediencia al Evangelio para poder entregar nuestra vida a Dios. Y en algunos casos hay quienes se han apartado, después de entregar sus vidas a Cristo, se han apartado de Cristo. Apartarse de la iglesia es igual a apartarse de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si alguien se encuentra fuera del cuerpo de Cristo, está fuera de Cristo y necesita nuevamente volver al redil. Necesita volver en sí y regresar entregando su vida, su cuerpo en sacrificio vivo, porque esto es agradable a Dios. Porque esto sí será bien recibido. Esto es bien importante. Porque recuerde, en el Antiguo Testamento, vamos a hacer aquí comparaciones. En el Antiguo Testamento, Esdras 5:15 nos dice que había un lugar donde se adoraba, muy reconocible porque era un lugar santo, conocido como el templo. El templo que habían edificado era para adorar a nuestro Dios. En ese lugar es donde llegaba la presencia de Dios y donde le ofrecían ciertos y diferentes sacrificios según la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora Cristo nos dice a nosotros, a los de la casa espiritual, dice Primera de Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Todos aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora el templo es nuestro cuerpo, nuestra vida, y ya no las paredes o ese lugar que estaba en Jerusalén. Es por eso que en aquella ocasión, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén será necesario adorar, porque ahora ya no será así, ahora será espiritual. Porque ahora lo que yo quiero, dice el Señor, es tu cuerpo, es tu vida, y que me lo presentes como un sacrificio vivo. Porque ¿qué es más fácil? ¿Traer una oveja delante de Dios y sacrificarla? ¿O traer nuestra propia vida al Señor, viviendo en santidad, viviendo como tal? Eso es sacrificio espiritual. Otro sacrificio espiritual que nosotros consideramos aquí en la palabra de Dios son las oraciones a Dios. Y aunque parezca muy sencillo para muchos, porque hay quienes dicen, hermano, realmente la oración es un sacrificio, sí lo es. Porque ¿cuántas veces estamos orando al día? Y no estoy diciendo las oraciones por los alimentos, sino otras oraciones especiales que nosotros debemos hacer. Porque la Biblia dice, orad sin cesar, que oremos constantemente para no entrar en tentación. Y para muchas otras razones tenemos que estar en constante oración. Pero la pregunta es, ¿qué tantas oraciones hacemos al día? Realmente no es tan fácil porque es un sacrificio y ese sacrificio vale la pena hacerlo. Dediquemos horas para la oración. En el Antiguo Testamento vemos nosotros Levítico 16:12, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido
y lo llevará detrás del velo. Se quemaba incienso en el Antiguo Testamento. Literalmente, en el templo, como estaba dividido entre el lugar santísimo y el lugar santo, y el velo era lo que cubría entre esas dos partes, los sacerdotes venían a quemar incienso para que ahora sí que ese aroma pudiera llegar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Por eso el salmista dice aquí, Salmo 141:2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Suba mi oración delante de ti como el incienso, porque quemaban incienso precisamente para que llegara a la presencia de Dios según las costumbres del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Y eso qué representa? Según las escrituras. Ahí está la clave. Son las oraciones de los santos. Son las oraciones. Eso representa lo que está diciendo la Biblia. Esa copa de oro llena de incienso hoy representa las oraciones de los santos. Porque Corintios 14:15 dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Esperando que seamos personas de oración, de mucha oración, porque estos sacrificios le agrada a Dios. Las alabanzas a Dios que confiesan su nombre, que glorifican su nombre, también son muy importantes, porque esto es calificado como otro sacrificio espiritual. ¿Y por qué digo que las alabanzas? Porque Dios quiere que confesemos su nombre y lo hacemos de muchas formas, pero en donde más lo hacemos es en las alabanzas, en los cantos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, segunda de Crónicas 29:25 al 26, la Biblia dice que puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. ¿Quiénes eran los encargados de tocar los instrumentos para acompañar esas alabanzas que fueron ordenadas en el Antiguo Testamento? La Biblia es clara en especificar que eran los levitas. El sacerdocio leví eran los encargados de tocar los instrumentos conforme al mandamiento de David, que procedía de Dios. Nadie más. Todo tuvo una orden específica, una estructura, un modelo. Cuando Dios ordena algo, Dios mismo dice cómo se va a realizar. Sin embargo, hay muchas personas hoy que quieren cantar alabanzas con instrumentos, pero no son levitas. No son ellos los especificados para este fin. Esto fue en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento la diferencia es que la palabra de Dios dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El instrumento espiritual ahora que nosotros usamos es el corazón, porque del corazón salen nuestras palabras. Es tan importante que confesemos su nombre por medio de cantar, por medio de alabar a Dios. Es por eso que en el Nuevo Testamento Dios nos manda a cantar, a hablar entre vosotros con salmos e himnos, cantando, alabando.
Y en el Nuevo Testamento ya no introduce Dios los instrumentos porque para esto tendrían que estar los levitas. O a menos que si Dios hubiese querido, hubiera especificado también qué clase de personas tenían que tocar. Sin embargo, como ahora estamos representando la casa espiritual, dice Dios, allá en la casa de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo de antes, solo los levitas tocaban los instrumentos, el sacerdocio leví. Pero ahora el sacerdocio santo son todos ustedes. Ahora a todos ustedes les mando a cantar, no a tocar, sino a cantar. Por esa razón, hay muchos hermanos, muchos miembros que no les gusta cantar. Prefieren que otros canten y ellos solo quieren oír. ¿Realmente están cumpliendo con este sacrificio? O hay otros que prefieren tener como por ahí a un grupo de personas especiales con mejor voces, con las mejores voces, y prefieren tener este tipo de coros o de personas elegidas y que ellos se encarguen de las alabanzas. ¿Realmente esto es el sacrificio que Dios pide? No lo es. Dios quiere que todos cantemos, como dice Efesios 5:19, salmos, himnos y cánticos espirituales. Aquí hay también tres variedades de cantos, de alabanzas. Por esa razón nosotros debemos estar cantando salmos. Los salmos glorifican a Dios, alaban a Dios, pero dan honor a su poder, a su obra, a sus atributos. Himnos. Los himnos son aquellos que se encargan de dar gracias a Dios y de mostrar nuestra dependencia. Los cánticos espirituales es una variedad de temas bíblicos extraídos, obviamente, de la palabra de Dios. Tampoco podemos cantar lo que no está acorde a la palabra de Dios. Así que la pregunta es, ¿qué tanto nos gusta cantar alabanzas a Dios? ¿Qué prefiere? ¿Cantar canciones seculares de este mundo o cantar alabanzas a Dios? Es importante también este sacrificio. Ofrendar para la obra de la iglesia. Sí, ¿por qué la ofrenda para la obra de la iglesia viene siendo un sacrificio? Vamos a ver que en el Antiguo Testamento Dios había ordenado por medio de Moisés, allá en Deuteronomio capítulo 12, versículo 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y en cuanto al diezmo, dice 14:22 del mismo libro de Deuteronomio, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Y cuál era el fin? Era para el sostenimiento de los encargados del templo, que eran los sacerdotes levitas. La tribu de Leví eran los encargados y también comían ahí los huérfanos y las viudas para suplir esas necesidades entre el pueblo. Ahora en la iglesia, que es el pueblo de Dios espiritual, la casa espiritual, Dios nos ha ordenado, Primera de Corintios 16:2, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Y para qué sirven las ofrendas? Para la obra de la iglesia, para suplir o sostener las necesidades que éste lleva, la obra de la iglesia, para el área de evangelización, edificación y benevolencia limitada a los santos. Yo quiero que veamos la gran diferencia. En el Antiguo Testamento Dios había autorizado holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, ofrendas voluntarias y primicias. Y hoy nada más nos manda
las ofrendas de cada primer día de la semana. Y ni siquiera eso queremos dar. ¿Realmente estamos cumpliendo con este sacrificio? Y si lo damos como por compromiso, no generosamente. Recuerden que en este contexto de las ofrendas, Dios por medio de Pablo dijo que demos como hemos propuesto nuestro corazón, pero también dice que Dios ama al dador alegre, no dando por tristeza ni por necesidad. ¿Qué tanto amamos la obra de Dios y estamos ofrendando generosamente para que haya lo suficiente para llevar a cabo la obra? Filipenses capítulo 4, verso 18, Pablo dijo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Voy a explicar un poco el contexto y usted puede corroborar en su propia Biblia. Filipenses 4, del verso 11 hasta este versículo 18, usted va a encontrar cuando Pablo le dice a la iglesia en Filipos que han hecho bien en enviarle ayuda de la ofrenda para sus necesidades que él estaba teniendo cuando él predicaba el evangelio en Tesalónica. La iglesia de su ofrenda enviaba ayuda financiera por medio de Epafrodito, que era un hermano que lo llevaba directamente. Ese apoyo de la ofrenda que estaba dando la iglesia en Filipos, Pablo le escribe diciendo, lo que me enviaste es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Toda iglesia que invierte sus fondos en la obra, y no solamente la benevolencia o la edificación, sino en la predicación del evangelio, ayudando a predicadores, toda iglesia que lo hace, la Biblia dice, es un olor fragante, es un sacrificio acepto, agradable a Dios. La pregunta es, ¿estamos como casa espiritual cumpliendo este sacrificio? ¿O ni siquiera queremos ofrendar? Imagínense, si nos hubiese pedido Dios las mismas cosas que pidió en el Antiguo Testamento, holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas, ofrendas voluntarias, primicias, votos, imagínense. Ojalá podamos esforzarnos más, sacrificarnos más y dar lo mejor al Maestro. Otras y otros sacrificios que vamos a estar considerando aquí en esta clase, en este estudio de la palabra de Dios, acerca de los sacrificios espirituales aceptables a Dios. Vamos a ver que también salvar almas para Cristo es un sacrificio que Él pide. Vamos a leer Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El escritor dice, y más el trabajo del apóstol Pablo, porque Pablo fue uno de los que se dedicó más a predicar el evangelio a los gentiles. Pero lo que yo quiero que resaltemos aquí es que cuando dice ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, porque traer un alma a Cristo es presentarle una ofrenda agradable, un sacrificio. ¿Cuántos sacrificios de esta clase hemos traído al Señor? ¿A cuántas personas hemos invitado que venga a los pies de Jesucristo? ¿Ha traído un alma para Cristo? ¿Ha presentado esta ofrenda agradable a Dios? ¿A cuántos hemos invitado realmente? Y no solamente salvar almas en el sentido de convertir a las personas que están viviendo sin Dios y sin esperanza en el mundo. No solamente este pasaje o este punto incluye a ellos, sino también Santiago 5:20
dice la Escritura, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvar a un alma no solamente se refiere a las personas que viven sin Cristo, sino también a las personas que en un tiempo estuvieron entre nosotros, en la verdad, en el pueblo, pero se apartaron, porque están en la misma condición con alguien que pertenece al mundo todavía. Están muertos espiritualmente. Entonces, traer a un hermano descarriado, traer a alguien que se apartó del redil de Cristo, es salvar de muerte un alma. Es por eso que esta tarea de salvar almas para Cristo lo hacemos de dos formas: predicando a la gente inconversa y restaurando a los hermanos caídos. Porque ya sea que usted traiga al redil un hermano caído o una persona que vive sin Cristo, sin esperanza, inconversa, cualquiera de estas dos clases de persona que usted traiga al Señor es una ofrenda agradable, porque es salvar almas. Ojalá le demos también tiempo, le demos dedicación a este sacrificio espiritual, salvar almas para Cristo. Por último, Hebreos 13:16 dice que no nos olvidemos de hacer bien y de la ayuda mutua. Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿De qué sacrificios también se agrada a Dios? De estos, de hacer bien y de la ayuda mutua. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿De qué le sirve profesar mucha fe, mucho conocimiento, pero no tiene obras? No está haciendo el bien. Entonces la Biblia dice que su fe sin obra no sirve de nada. Por lo tanto, este sacrificio también debe ser tomado en cuenta, el hacer bien y de la ayuda mutua. Que Dios nos ayude a cumplir con estos sacrificios espirituales que son aceptables a Dios. Recuerde que no todos los sacrificios son aceptables, es decir, si usted está ofreciendo cosas que Dios nunca mandó, aunque tenga buen propósito y buena intención, no serán bien recibidas. Ahora hemos visto algunos de los sacrificios espirituales que Dios manda. Involucremos el tiempo. Involucrémonos en darle atención a estos sacrificios que sí son ordenados por Dios y que sin duda serán agradables si los hacemos, siempre y cuando demos lo primero y lo mejor al Maestro, porque obedecer es mucho mejor que otras cosas que usted tenga en mente. Así que Dios nos ayude a seguir ofreciendo sacrificios espirituales agradables a Dios, y si alguien tenía un concepto equivocado, que sea hoy la palabra de Dios que corrija nuestras vidas. Y con esto invitamos a todos aquellos que aún no han venido a los pies de Jesucristo, que entreguen el primer sacrificio, que es su cuerpo en sacrificio vivo. Si algún hermano se ha descarriado de la fe, también le animamos en el nombre del Señor que vuelva al redil, que venga a los pies del Señor y que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales. Que Dios los bendiga.